Hey there, my beautiful Max Talkers. So today we have a conversation and a special topic, which is enfermedades e inyecciones. My name is Efraín. And Dani. And my name is Diego, and please enjoy the video. Woo! Dani, no manches, me enteré que te la pasaste muy mal esta mañana. Sí, estuvo bien feo, hasta me inyectaron. No te pases, ¿y eso? ¿Por qué? Pues no sé, o sea, realmente no me dolía un poco la garganta en el jueves, por ahí del jueves, y empecé a sentir como un malestar en los oídos, como cosquillas, y ya, pero el viernes en la mañana que me levanté me sentía muy mal, me dolía la cabeza, tenía escalofríos, me sentía así de malas, fue horrible, horrible. Y fui al doctor y tenía una infección gravísima y llegué con 38 grados Celsius de temperatura. O sea, sí estaba muy grave. No te pases. Sí, no me dejaron salir de ahí hasta que me inyectaran. Y pues ya me mandaron a dormir todo el día para que se me quitara también la fiebre. ¿Y la inyección no te dolió? Ay, horrible. Aparte yo las odio. Odio las inyecciones así, horrible, con toda mi alma. Y me tuvieron que inyectar y tengo que ponerme 4 más. ¿Todavía 4 más? Sí. ¿Tú sí soportas las inyecciones? Yo odiaba las inyecciones. De niño era alérgico al polvo y me inyectaban casi cada semana. No inventes. Sí. Yo le hacía unos berrinches a mi mamá, pobrecita. O sea, yo me acuerdo que cuando me tenían que inyectar, yo llegaba al consultorio y me ponía a gritar. Y ¿A poco? Mamá, yo no quiero. ¿Y no así. te daba vergüenza? No. Y me acuerdo mucho una vez que mi mamá me dijo, a mí me va a doler más que a ti que te inyecten. Y me puse súper loca, así, toda loca. ¿Cómo te va a doler a ti si a ti no te están inyectando? No, mal, pobre de mi madre. Y tenía o sea, tenía años que no me inyectaban hasta esta ocasión que sí estaba muy mal. Y dije, bueno, está bien. Ahorita ya me siento mucho mejor. La verdad es que sí son milagrosas las inyecciones, pero no las elegiría nunca en mi vida. O sea, pero entonces no has pasado por cirugía o algo No, así. nunca, soy miedosa, nunca No me he roto un manches. hueso, nunca, me he abierto nada, o sea, nunca he pasado en un hospital una noche, jamás. ¿Tú sí? Qué bueno, sí, yo sí. Un día estaba viendo donde hacen las hamburguesas y me le quedé viendo al fuego porque eran hamburguesas al carbón y me saltó un pedazo de fierro encendido en el ojo. Entonces, al menos, bueno, me cayó de este lado, hasta tengo como un lunarcito. Mira. ¿Sí lo ves? No bueno, lo veo. Pues ahí anda. El chiste es que me cayó y se incrustó en mi ojo. Entonces me ardía y era como un dolor punzante y me echaba agua, me echaron té, me echaron todo lo que podía mi familia hasta que fuimos a un oftalmólogo y vio mi ojo. Y resultó que estaba... O sea, ¿tenías un cachito ahí atorado? Tenía un cacho ahí incrustado. Antes no se me incrustó en el iris y no estaría ciego. Y me hicieron cirugía y todo. Ay, para sacarlo. Estuvo bien feo. No. Estuve Yo, así. hasta te vas a reír, o sea, lo más grave que me ha pasado fue hace como un año. Mi tía iba a operarse de la tiroides. Ajá. Entonces necesitaban donadores de sangre. Y pues ahí voy, o sea, yo nunca había podido donar porque estaba siempre muy baja de mi peso normal. Ok. Entonces nunca había podido, pero pues a ella le urgían y ya estoy yo en mi peso normal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo súper, macha voy, ¿no? No, pues que sí, que ya pesó tanto, que mido tanto, ya todo bien y así. Ya lleno el formulario, paso las pruebas. Claro. Y luego entra la aguja y me empiezan a quitar la sangre. Ajá. Todo bien, todo perfecto. Y ya yo estaba muy orgullosa, yo veía la bolsita de sangre llenarse. Que ya y yo se decía, estaba llenando. Mi primera vez, todo bien. Ajá. Porque aparte te digo que tengo miedo a las agujas así muy cañón. Entonces fue por un acto de amor que le hice a mi tía porque si no ni loca iba a que me quitaran sangre, ¿no? Ya. No, pues que sí, te la vamos a quitar. Ya ahorita recuéstate 5 minutos en lo que te compensas como de todo esto. Uh-huh. Y luego te paras y te damos tu desayuno. Ah, ok, perfecto. Ya, me fui. Más bien me quedé, se fue la enfermera, yo estaba así como descansando. Y al momento de intentar pararme no podía.
porque solo daba como un paso hacia enfrente y me mareaba horrible. No Y yo decía, manches. "Dios, ¿y ahora qué voy a hacer, no? No, siéntate otros 5 minutitos y ya después todo tranqui. Ok. Y ya otra vez 5 minutos. Ahí voy. No, me mareaba. O sea, no podía ni siquiera poner los pies en el piso de tan Ajá. mareada que me sentía. Pues ya se empezaron a espantar, dijeron, no, pues sí está como medio raro. Y llamaron al doctor, me tomaron la presión y la presión la tenía súper baja. No manches. Sí, no te puedes ir de aquí sin que te pongamos una bolsa de suero. Y no, sacaron el suero, pero yo ya estaba picoteada aquí de la muestra, aquí de lo que me habían quitado. Ajá. Mis venas ya estaban como muy dilatadas. Y pues hay que intentarle. Y así piquete tras piquete de un lado y de otro. Tenía como 10 piquetes de un lado y No 10 del otro. manches, ¿tantos? Porque ya no entraba el suero. O sea, ni la aguja ni el suero entraba. Y ya después de los 1000 piquetes por fin entró aquí y pues ya, o sea, me quitaron creo que más de medio litro y ese mismo litro de suero me lo pusieron. Y ya así me pude ir, fue horrible. O sea, yo terminé mal. Al otro día tenía unos brazos así, todos estos morados, como si me hubiera drogado, claro, así muy claro. cañón de todos los dos. Ay, no, fue horrible. Eso ha sido lo más feo que me ha pasado en un hospital. Bueno, al menos fue eso y nada peor. Sí. Gracias, Dani. That's it for today, my beautiful Mex Talkers. So we hope that you have enjoyed this video. If you have any suggestions that you want us to talk about, please tell us. Write your comments down below. Click on the notifications and see you in our next video. Bye. Hasta luego.